El hombre se ha esforzado por conocer el mundo y sobre todo por comprenderse a sí mismo y a los demás, tarea que en la historia evolutiva tuvo aciertos y equivocaciones. La psicología orienta su interés a las relaciones entre el mundo externo y el mundo interno, el cuerpo y el alma. Así comenzamos esta breve historia sobre la psicología, empezando desde la antigüedad con filósofos griegos y romanos, llegando a los tiempos contemporáneos y actuales. Antigüedad. La edad antigua no se enfoca específicamente en el estudio de la vida ni de la conducta humana. Sus representantes fueron Tales de Mileto. Fue el primer filósofo griego que intentó dar unas ideas físicas del universo, que para él era un espacio racional. Sin embargo, no buscó un creador en dicha racionalidad. Para él todo nacía del agua. Pitágoras. Trazó una nítida distinción sobre el alma y el cuerpo. Afirmó que el alma podía existir sin el cuerpo y que el cuerpo era una prisión corrupta en el que estaba encerrada el alma. Heráclito. Era conocido como el Oscuro. Se mantenía a distancia de la multitud, ya que la consideraba falta de entendimiento. A medida del tiempo que la filosofía se fue considerando una disciplina, un estudio, los filósofos fueron disociando su saber de su actuar, pero según Heráclito, todo fluye, todo cambia, nada permanece en quietud. Agmeón de Crotona. Se dice que él fue quien descubrió los nervios ópticos y la trompa de Eustaquio. A él se le atribuye también el haber ubicado la sede del intelecto en el cerebro y no en el corazón. Sócrates. Sócrates realizó numerosos aportes a la ciencia y a la psicología. Se enfocaba en el estudio del alma, como clave fundamental del razonamiento. La definió como una fuerza atrapada en un cuerpo y dueña de sí mismo. Hipócrates fue un médico de la antigua Grecia que ejerció durante el llamado siglo de Pericles, padre de la medicina. Establece que todo tratamiento, tanto para enfermedad física y psicológica, están relacionadas a los 4 tipos de humores. Hipócrates aporta a la psicología la teoría de la personalidad. Demócrito señala que existen los átomos vitales y psíquicos que al ingresar a los canales de lo sensorial nos permiten alcanzar el conocimiento. Platón planteó 4 grados del conocimiento, constituyen operaciones del alma y conforman el paso desde la ignorancia hacia la ciencia, imaginación, ciencia-pensamiento e inteligencia. Aristóteles estudió el alma, negó que el alma estuviera separada del cuerpo, planteó que el alma es aquella por el cual vivimos, pensamos y sentimos. Distingue 3 clases de alma, vegetativa, sensitiva y la racional. Edad medieval, entre la fe y la razón. En esta época la razón ha sido cuestionada, y esto es a la existencia de un ser supremo, Dios, como ser que rige el mundo y varias otras cosas que cuestionan la fe, tal y como se conoce. La Edad Media fue una de las épocas más difíciles para la ciencia, y la psicología no fue la excepción, ya que la religión tenía una gran influencia en esta. En este periodo los principales exponentes son San Agustín de Hipona. En el misticismo, San Agustín estableció un vínculo entre la razón y la fe, lo que permite dudar de lo que se piensa y crea un enlace entre memoria, entendimiento y voluntad, como facultad de la mente, y vincula el cuerpo a la mente y la esencia como totalidad humana. San Buenaventura. La esencia de la persona es el alma. Plantea 2 tipos de conocimientos, el corporal y el alma. Tomás de Aquino continúa con su estudio entre la fe y la razón y separa la esencia del alma. La razón solo puede acceder al conocimiento del mundo. Dios solo puede ser conocido por inferencia, a través de su obra en el mundo. Guillermo de Ockham. La mente percibe similitudes entre los objetos y forma conceptos,
No existe ningún indicio de un alma inmortal e inmaterial. A partir del Renacimiento empieza el proceso de independización de la psicología, de la religión y la filosofía. Además surgen las ciencias naturales, materialistas y los racionalistas. Los hombres de la Edad Moderna han exprimido demasiado el sistema de vida, el orden y el pensamiento. En el siglo XV y siglo XVI emprenden la tarea de independizar la psicología de la filosofía en el sentido de hacer de la primera una ciencia particular. Se procura dar explicaciones científicas racionales, con un buen número de hechos no algo tradicionales. Copérnico desalojó al hombre como el centro del universo y lo sitúa en un errabundo planeta. El modelo de Copérnico situaba al Sol como el centro del universo y la Tierra. Galileo Galilei introdujo el procedimiento hipotético deductivo, el cual consiste en formular tentativamente una hipótesis y verificar empíricamente si se da o no en la práctica las consecuencias de lo que se deduce. Renato Descartes estableció los siguientes principios para un buen uso de la razón: aceptar como verdadero solamente aquello que se nos presenta como ideas claras y distintas, como los axiomas matemáticos, la síntesis y la certeza. Isaac Newton corroboró el triunfo definitivo del método científico, gestado a finales del Renacimiento. Las características del método son objetividad, Isaac Newton corroboró el triunfo definitivo del método científico, gestado a finales del Renacimiento. Las características del método son objetividad, matematización, hipótesis y deducción. La psicología vino a interesarse en ellas a finales del siglo XIX. El segundo acontecimiento del Renacimiento en el siglo XV y XVI de la Edad Moderna en la filosofía. De ahí surgen los 4 sistemas filosóficos: el racionalismo, el empirismo, el idealismo trascendental y el idealismo absoluto. Benito Baruch Spinoza tuvo la tarea de tratar la naturaleza y la fuerza de las emociones humanas como si tratara con líneas, planos y cuerpos. Fue uno de los más eficaces postuladores de la naturalización del alma. En el siglo XIX, la psicología era una ciencia independiente, basada en la observación y la experimentación. Ernst Weber y Gustav Fresner son considerados como los precursores de la psicología científica, porque impulsaron el surgimiento de la psicofísica en Alemania. Estos se dedicaron a estudiar las relaciones entre las sensaciones y estímulos físicos para ella. No utilizaron la especulación, sino la aplicación de criterios experimentales. En la segunda mitad del siglo XIX, el estructuralismo fue fundado en 1879 en la ciudad de Alemania por Wundt, el cual es el padre de la psicología moderna. Su objetivo de estudio, la estructura de la conciencia, centraba su estudio psicológico en la experiencia consistente y en la tarea de analizar esta actividad mental y sus partes básicas: sensación, sentimiento e imagen. Edward Titchener, discípulo de Wundt, fue quien propiamente produjo el estructuralismo. Su idea central se fundamenta en el elementalismo y el asociacionismo. A finales del siglo XIX, el funcionalismo, fundado por William James, el cual señaló que la psicología debe estudiar funciones como la inteligencia y las emociones. El hombre debe ser considerado en su adaptación al ambiente. John Dewey, su objetivo de estudio, el funcionamiento de la mente, sostenía que los procesos psicológicos tienen un rol esencial
en abusiones de adaptación del individuo. En la reflexología, su representante fue Iván Pavlov y su fundador Vladimir. Su método empleado fue la experimentación. Aportó el descubrimiento de los principios que rige el funcionalismo del sistema nervioso, excitación e inhibición. Esta teoría trata sobre el condicionamiento clásico. Ya en el conductismo, Skinner y John Watson utilizaron los métodos mediante la observación y experimentación. Aportan sobre los principios del aprendizaje, psicología educativa, tecnología educativa y el problema de aprendizaje, terapias centradas en la modificación de la conducta. La psicología de la Gestalt es la escuela de psicología que se dedicó principalmente al estudio de la percepción y solicitaba que las imágenes son percibidas en su totalidad como forma o configuración y no como una simple suma integrante. Max Wegener era un psicólogo alemán estudioso sobre la ilusión de movimiento aparente cuando se ven imágenes separadas que cambian con rapidez. Wolfgang Kohler realizó estudios con monos sobre la percepción y el aprendizaje, que le aportaron información sobre los límites de la inteligencia animal y le sirvieron para comprender la percepción y el pensamiento humano. Kurt Kotka formuló la teoría gestáltica de las emociones, en la cual figura que se debe poner más énfasis en el ambiente. El campo psicológico para él es el individuo. Su ambiente y su interacción sobre el campo forma la conducta. Psicología comprensiva. Guillermo Dilthey pretendía establecer una ciencia subjetiva de las humanidades. Afirmaba que el estudio de las ciencias humanas supone la interacción de las experiencias personales en el entendimiento reflexivo y expresivo, en el escrito, texto, palabras y arte. Psicología genética, por Jean Piaget. Su objetivo de estudio, los procesos cognitivos. Piaget es amor y sexo. Formuló la teoría del desarrollo cognoscitivo, en la que distinguió 4 etapas sensomotoras. David Pohl es el creador de la teoría del aprendizaje significativo, uno de los conceptos básicos en el moderno constructivismo. Neoconductismo. Este movimiento parte de los principios básicos del conductismo, como el ambientalismo, el mecanismo y el condicionamiento, y utiliza variables intermedias para el análisis de la predicción y el control de la conducta. Skinner, con la psicología, debería estar centrada en la conducta observable. Postula el método hipotético deductivo en el estudio de la conducta. Tolman se encargó de explicar la conducta en función de lo que el animal sabe en consecuencia de un conocimiento más profundo de las contingencias externas. Ya en la década del siglo XX surge el neopsicoanálisis. Fromm considera que los motivos sociales y culturales son más importantes que los sociales. Adler nos habla sobre el complejo de la inferioridad y Journey nos da la importancia a la influencia sociocultural. Jung habla sobre el inconsciente personal y colectivo. Posteriormente, el psicoanálisis, fundado por Sigmund Freud, se convenció que los deseos y los conflictos inconscientes son la causa de tales síntomas. La técnica utilizada fue la hipnosis. Ya en la última década del siglo XX, psicología marxista, los psicólogos Vygotsky, Alexander Luria, plantea el estudio de la conciencia y personalidad como niveles de integración de lo cognitivo, afectivo y motivacional, en vez de enfocar la actividad psíquica solo desde el plano cognitivo o explicando lo psíquico solo en anatomía con el ordenador. Cognoscitivismo, orientación aparecida a mitad del siglo XX. Sus autores más representativos fueron Piaget,
Conocido por sus aportaciones en el campo de la psicología cognitiva y sobre todo por sus aportaciones en torno al desarrollo cognitivo de los niños, estableciendo distintos estadios del desarrollo de la inteligencia. Los psicólogos Brunner y Wigner también hicieron parte al estudio del proceso cognitivo, sensaciones, percepciones, inteligencia, pensamiento, lenguaje e imaginación, centrando el interés en el procesamiento de información. En conclusión, podemos decir, en vista de la confirmación de que nuestro estudio ha dado el paralelismo entre el pensamiento individual y racial del ser, que en la historia de la psicología discernimos el gran perfil que la carrera se ha basado en las páginas del tiempo. James Mark.